Bienvenidos. Al fondo, el corregimiento de Cundinamarca, una zona rural dispersa de difícil acceso, ubicada a 34 kilómetros de su cabecera municipal Santa Bárbara de Pinto, en el sur del departamento del Magdalena. Cundinamarca tiene una población aproximada de 800 habitantes. El problema de las vías no es solo un obstáculo para la escuela, afecta de manera crítica a toda la población. En invierno los campesinos no pueden sacar sus productos al mercado, lo que golpea la economía de los hogares. El transporte público se suspende, el acceso a servicios de salud se convierte en una odisea y en el ámbito educativo provoca una asistencia irregular masiva de los estudiantes que viven en las veredas más dispersas, interrumpiendo la continuidad pedagógica. Es precisamente aquí, en el corazón de Cundinamarca, donde se centra nuestro estudio, en la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús, una institución con una infraestructura humilde, pero con una población caracterizada por una fuerte identidad campesina y agropecuaria, marcada por una dispersión geográfica y limitaciones de conectividad vial y tecnológica. Si ponemos la lupa sobre lo que ocurre estrictamente dentro del aula, nos encontramos con el verdadero núcleo de nuestra investigación, las profundas dificultades que tienen los estudiantes de sexto para desarrollar el razonamiento proporcional. El razonamiento proporcional es la capacidad de comprender y analizar cómo se relacionan dos o más cantidades cuando cambian juntas. No es simplemente saber hacer una regla de 3 de forma mecánica, es una estructura compleja que permite al estudiante comprender la relación multiplicativa que existe entre dos magnitudes. Pero, ¿qué significa esto en la práctica pedagógica diaria? Significa que los estudiantes estaban abordando las matemáticas desde la memorización mecánica de fórmulas y algoritmos abstractos. Cuando se les presentaba una situación donde dos cantidades cambiaban al mismo tiempo, manifestaban un arraigo casi automático a estrategias aditivas. En palabras más sencillas, intentaban resolver problemas sumando o restando de forma intuitiva, en lugar de reconocer las estructuras multiplicativas que rigen las razones y las proporciones. Lo que observamos en el salón de clase era que ante cualquier situación de cambio, los estudiantes caían en un bloqueo emocional y en una inseguridad constante. Lo paradójico es que la vida en el campo está llena de proporcionalidad. Ellos conviven con magnitudes todo el tiempo. Calculan cuántas semillas se necesitan para un surco, estiman la cantidad de producción según el tamaño de una parcela. Sin embargo, la escuela tradicional les presentaba problemas tan desconectados de su realidad que eran incapaces de transferir ese saber intuitivo al lenguaje formal de la matemática. Para ellos la proporcionalidad era solo una regla de 3 abstracta, pintada en el tablero. Por eso el problema no era la falta de capacidad de los estudiantes, sino la forma en que se les enseñaba. Entender la proporcionalidad en este contexto es dotar al estudiante de una herramienta vital para interpretar y tomar decisiones seguras en su entorno económico y familiar. Esta desconexión absoluta entre el pensamiento multiplicativo y su realidad fue lo que nos llevó a plantear una alternativa totalmente distinta, una propuesta pedagógica que a través de la gamificación y el diseño instruccional transformara las matemáticas en un reto interactivo, donde el error fuera parte del aprendizaje y donde los conceptos volvieran a cobrar sentido para ellos. Ante este panorama, formulamos la pregunta de investigación: ¿cómo fortalece la secuencia didáctica gamificada mediada por un recurso educativo digital el razonamiento proporcional en estudiantes de grado sexto de la institución educativa departamental rural Sagrado Corazón de Jesús? Para dar respuesta a este interrogante, nos trazamos como objetivo general fortalecer el razonamiento proporcional mediante la implementación de una secuencia didáctica gamificada, mediada por un recurso educativo digital en estudiantes de grado sexto de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús, identificando las dificultades mediante un diagnóstico, diseñando una propuesta digital, implementándola en el aula y finalmente evaluando el aporte disciplinar, pedagógico y tecnológico de este recurso educativo digital.
Las situaciones expuestas anteriormente permitieron identificar la necesidad de diseñar una propuesta pedagógica que respondiera a las características del contexto rural y a las dificultades encontradas en los estudiantes de grado sexto frente al razonamiento proporcional. Sustentar las bases de nuestro proyecto implica entender que la matemática en la escuela rural no puede seguir enseñándose de espaldas a la realidad de los estudiantes o de forma puramente memorística. Por eso, nuestras bases teóricas se alejan de la instrucción tradicional y se posicionan firmemente en las metodologías activas y el construccionismo pedagógico. Nos respaldamos en autores esenciales como Paper y Jonasson, quienes defienden que el verdadero aprendizaje ocurre cuando el estudiante se involucra activamente, manipula ideas y resuelve problemas que tienen un sentido real en su vida. En nuestro contexto, este sentido lo da el entorno rural del departamento del Magdalena. La esencia de la proporcionalidad, las razones, ya está presente en el día a día de las familias de Cundinamarca, cuando calculan insumos, cuando siembran o cuando cosechan. Lo que hacemos es tomar ese saber cotidiano y conectarlo con las estructuras conceptuales del pensamiento multiplicativo, como lo propone Gerard Bernard, facilitando una transición natural de lo intuitivo a lo abstracto. Para lograr todo esto, la gamificación y el recurso educativo digital actúan como los mediadores perfectos. Diseñamos un entorno estructurado por retos y misiones que transforman el miedo al error en lo que Kapur llama un error productivo, o sea, una oportunidad interactiva para intentar de nuevo y recibir una retroalimentación inmediata. Tecnológicamente, esto se soporta en los modelos como TEPAC y la taxonomía SAMR, garantizando que el uso de las tecnologías de información y comunicación no sea un simple adorno visual, sino una herramienta que redefine la forma de visualizar la variación matemática, adaptándose de forma flexible a entornos de baja conectividad, como lo es el caso de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús. Finalmente, todo este andamiaje responde a un marco normativo claro. A nivel internacional, nos alineamos con la UNESCO al promover una educación matemática inclusiva, apoyada en tecnologías digitales. En el plano nacional, nuestra propuesta es plenamente coherente con la Ley General de Educación, los estándares básicos de competencias y los derechos básicos de aprendizaje del Ministerio de Educación Nacional, que exigen el desarrollo de competencias variacionales en grado sexto. Pero sobre todo, la Política Nacional de Educación Rural, normativas que facilitan y nos exigen flexibilizar el currículo para ofrecer una escuela rural verdaderamente transformadora y adaptada a las necesidades del estudiante rural. La presente investigación surgió a partir de una necesidad identificada en el aula relacionada con las dificultades que presentaban los estudiantes de grado sexto en el desarrollo del razonamiento proporcional. A partir de esta situación se hizo necesario diseñar una ruta investigativa que permitiera comprender el fenómeno, intervenir pedagógicamente y valorar posteriormente los resultados. Desde el punto de vista metodológico, la investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto con alcance descriptivo-evaluativo. Este enfoque permitió integrar información cuantitativa y cualitativa para obtener una comprensión más amplia del fenómeno estudiado. Mientras los datos cuantitativos permitieron identificar el desempeño y avances en el aprendizaje, la información cualitativa facilitó comprender la experiencia, las dificultades y comportamientos observados durante el proceso de implementación. Asimismo, el estudio adoptó un diseño no experimental de tipo transversal, debido a que las variables fueron observadas y analizadas en su contexto natural sin manipulación directa,
permitiendo caracterizar la situación educativa y valorar los cambios generados a partir de la intervención desarrollada. Como método de investigación se empleó la investigación acción-reflexión propuesta por Keynes, McTaggart y Nixon. Este método resultó pertinente porque permitió al docente asumir un papel activo dentro del proceso investigativo, convirtiéndose simultáneamente en investigador y agente de transformación de su práctica pedagógica. A través de los ciclos de planificación, acción, observación y reflexión, fue posible identificar una problemática educativa, diseñar una propuesta de intervención, implementarla en el contexto real del aula y reflexionar críticamente sobre sus resultados. Con el propósito de obtener información rigurosa y suficiente para el análisis del fenómeno investigado, se diseñó un ecosistema de instrumentos que posteriormente fue sometido a un proceso de validación mediante juicio de expertos. Este conjunto de instrumentos estuvo integrado por una prueba diagnóstica, una evaluación final o gamificada o post-test, diarios pedagógicos, diarios de campo, guías de observación para el seguimiento del uso de las tecnologías digitales y registros de incidencias tecnológicas. La utilización de estos instrumentos permitió recopilar información desde diferentes perspectivas, favoreciendo un aprendizaje y una comprensión más amplia de los procesos desarrollados por los estudiantes y de las dinámicas observadas durante la implementación de la propuesta pedagógica. En cuanto a la intervención educativa, esta se estructuró bajo la estrategia aprendizaje basado en secuencias didácticas. Esta decisión permitió organizar progresivamente las experiencias de aprendizaje, estableciendo relación coherente entre los objetivos propuestos, las actividades desarrolladas y los resultados esperados. De igual manera, la propuesta incorporó principios de metodologías activas, especialmente el aprendizaje basado en problemas planteado por Burroughs, promoviendo que los estudiantes enfrentaran situaciones contextualizadas que demandaban análisis, reflexión y toma de decisiones para resolver retos relacionados con el razonamiento proporcional. Un aspecto fundamental de la intervención fue su contextualización. Cada una de las actividades diseñadas buscó establecer situaciones con vínculos cercanos a la realidad de los estudiantes y con elementos propios del contexto rural magdalenense, favoreciendo una mayor comprensión de los contenidos matemáticos y fortaleciendo la construcción de aprendizajes significativos. A partir de esta estructura metodológica se desarrollaron en 4 fases de investigación: diagnóstico, diseño, implementación y evaluación. La fase diagnóstica constituyó el punto de partida del proceso, ya que permitió reconocer las necesidades de los aprendizajes presentes en el grupo y obtener las evidencias necesarias para orientar la intervención pedagógica. Los resultados diagnósticos evidenciaron que los estudiantes alcanzaron un desempeño del 61% en la comprensión de razones proporcionales, un 48% en el uso de razones y proporciones en situaciones contextualizadas y un 58% en la resolución de problemas proporcionales. En síntesis, el proceso metodológico permitió reconocer necesidades específicas asociadas al razonamiento proporcional y proporcionó evidencias suficientes
para concluir que era necesaria una intervención pedagógica innovadora, contextualizada, mediada por tecnologías digitales que respondiera de manera pertinente a las necesidades identificadas en los estudiantes participantes. Una vez identificada la necesidad de los estudiantes, se diseñó una propuesta pedagógica gamificada. Esta se plasmó en un recurso educativo digital denominado Proportional Quest, y el cual fue diseñado íntegramente en la plataforma de Canva, utilizando una atractiva estética visual basada en pixel art y dinámicas de videojuegos. La propuesta sumerge a los estudiantes de grado sexto en una narrativa gamificada donde una inteligencia artificial se ha descontrolado y ha tomado la escuela, y que para derrotarla, el estudiante debe entrenar y poner a prueba su razonamiento proporcional para obtener así el conocimiento necesario para poder destruirla. La solidez del recurso educativo digital se estructuró de manera rigurosa bajo las fases del modelo instruccional ADE. Un aspecto fundamental de Proportional Quest es su vocación social y de transferencia pedagógica. Este recurso ha sido concebido bajo una licencia de uso libre y de código abierto, lo que significa que puede ser utilizado, adaptado y enriquecido por cualquier docente con fines netamente académicos. Además, el RED integra material complementario mediante videos de YouTube bajo licencia Creative Commons, garantizando que todo el contenido multimedia embedido respete los derechos de autor y permita su libre reutilización educativa. El software deja de ser un recurso estático para convertirse en una herramienta didáctica flexible, legal y replicable, diseñada para apoyar a los maestros del país en la transformación de la enseñanza matemática a través del juego. Una vez implementado el recurso educativo digital gamificado Proportional Quest y aplicada la evaluación final, se analizaron los resultados obtenidos para valorar la influencia en el fortalecimiento del razonamiento proporcional. Este proceso permitió identificar avances en las 3 dimensiones evaluadas: la comprensión en relaciones proporcionales, el uso de razones y proporciones en situaciones contextualizadas y la representación, modelación y resolución de problemas matemáticos. Los resultados evidenciaron un fortalecimiento progresivo al razonamiento proporcional en los estudiantes de grado sexto. La comparación entre la evaluación diagnóstica y la evaluación final mostró mejoras significativas reflejadas en el tránsito de procedimientos intuitivos hacia formas de razonamiento más estructuradas. Asimismo, se identificó que la contextualización de las actividades favoreció la comprensión de los conceptos matemáticos, ya que los estudiantes lograron relacionar los contenidos con situaciones cercanas a su realidad y contexto rural. La gamificación también desempeñó un papel fundamental, promoviendo mayores niveles de motivación, participación y compromiso mediante la incorporación de retos, misiones y recompensas dentro del proceso de aprendizaje. En respuesta a la pregunta de investigación, se concluye que la implementación de Proportional Quest influyó favorablemente en el fortalecimiento del razonamiento proporcional de los estudiantes. Sin embargo, este resultado no obedeció únicamente al uso de la tecnología, sino a la articulación entre la contextualización, la gamificación, el aprendizaje basado en problemas y las metodologías activas. Finalmente, la investigación evidencia que los recursos educativos digitales gamificados constituyen una alternativa pedagógica pertinente para fortalecer competencias matemáticas y promover experiencias de aprendizaje significativas, especialmente en contextos rurales.